Vamos a orar al Señor, hermanos, a encomendarnos a nuestro buen Redentor. Dios bueno, Dios de gracia, Dios de misericordia, buenos días y muchas gracias te damos en este buen momento, por este buen espacio, Señor, para ser edificados, para ser fortalecidos, para ser alentados, Señor. La gloria y la honra sea para ti, la gloria y la alabanza sea tuya, Señor, siempre. Como diría el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Y aquí estamos, Señor, por eso aprovechando este buen momento para que podamos, Señor, aprovechar de esas misericordias que son nuevas cada mañana, las cuales, Señor, nos conceden o nos recuerdan también de esa gracia que está sobre nuestra vida, esa bondad, ese amor, Señor, que está sobre nosotros y por el cual pues hoy podemos estar ante ti disfrutando de estos momentos de estos medios de gracia, Señor, esos momentos devocionales que podemos tener contigo, Señor, y que es un privilegio porque no son privilegios que podamos acceder simplemente porque nos levantamos temprano y las oraciones matutinas todas son oídas sin excepción. No, es porque nuestra vida está en Cristo, Señor, y por estar en Cristo tenemos el privilegio de poder acercarnos ante ti, Señor, y te honramos por ello. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque no somos dignos de disfrutar de tales momentos, no somos dignos, Señor, de acceder ante tu presencia. No es algo que compramos, no es algo que por acumular buenas obras logramos, y por eso nos aquí hoy pues orando y con la seguridad de que nos oyes, Señor. Todas, Dios de la gloria, todas las veces que nos acerquemos ante ti, incluso aún las mínimas oraciones que ni siquiera duran un minuto, aún nuestros suspiros delante de ti, Señor, todos ellos, todos los podemos hacer por medio de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, aquel a quien entregaste en la cruz del Calvario, en una cruz, Señor, por nosotros, a causa de nuestros pecados, Señor. Y por eso, por Él es que hoy podemos venir ante ti y llamarte Abba Padre. Por Él es que hoy podemos darte gracias por un nuevo día de misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Por Él hoy podemos acercarnos ante tu trono de gracia para pedir perdón, Señor, y colocarnos a cuentas, oh Dios, contigo. Por Él, por Cristo, es que hoy podemos agradecer, Señor, por la bendita esperanza que se nos es dada, porque algún día todo esto corrupto se vestirá de incorrupción, todo esto mortal se vestirá de inmortalidad, todo esto humano y pecaminoso se vestirá de pureza y gloria eterna. Y por eso agradecemos, Señor, que podamos elevar estas oraciones delante de ti, Señor, para que tu ser, Señor, sea exaltado, nosotros bendecidos y edificados, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, Señor, por limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, por perdonar nuestros pecados, Señor, por purificarnos, Señor, por santificarnos, por tu espíritu y tu palabra que es verdad, Señor, y es porque en tu verdad somos santificados. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, aliéntanos, Señor, dando la fuerza, Dios de la gloria, para este nuevo día, Señor, para que podamos salir a enfrentarlo bajo tu gracia y tu cuidado, bajo tu dirección, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, porque como diría Moisés en su momento, cuando le mencionaste que ellos seguirían, que habría respaldo para ellos, pero que tú no irías, Señor. Y las palabras de Moisés fueron: no vamos, si tu presencia no va con nosotros, no marchamos, no seguiremos. Y es la convicción que queremos, Señor, tener siempre en nuestra vida. Dios, sin tu respaldo, sin esa vida espiritual, sin esa vida devocional, sin esa comunión íntima, Señor, no nos atrevemos a salir, porque requerimos de ti siempre, Señor.
requerimos de ti. Y guárdanos, Señor, de volvernos autosuficientes, de darnos cuenta que porque no oramos una vez en un día no nos pasó nada y por eso simplemente de ahí en adelante queremos vivir o llevar la vida solamente con cortas oraciones, porque aún así siempre nos va a ir bien. Oh Dios, no se trata de que nos vaya bien o mal, no se trata de si hubo buena economía o no, no se trata, Señor, de si no nos pasó ningún mal o no, Señor. Se trata de que realmente tú estés agradado y tu presencia esté ahí, Señor. Sabemos que sea que nos pase algo malo o no, tú estarás ahí ayudándonos, Señor. Que hoy sea un día de gran venta o no, tú estás ahí. Y es lo que queremos creer cada día en nuestra vida, Señor. Es la convicción que queremos tener siempre, bendito Dios, contigo, a través de tu Espíritu, por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por este buen momento, Dios, por tu perdón, por tu misericordia, por tu guía, por tu palabra, por mis hermanos, Señor, en la fe, aquí reunidos. Algo que anima, que alienta también nuestra vida, Señor. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, y que el devocional que hoy vamos a leer, Señor, y que sabemos que podemos tener la seguridad que proviene de tu santa palabra, pues sea lo que nosotros, Señor, nosotros nos edifica para que podamos, bendito Redentor, afirmarnos cada vez más y más y sin duda alguna, pues a cumplir lo que dice tu palabra, Dios, que ella more abundantemente en nosotros, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Una espina en la carne. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Segunda de Corintios 12, 7. Si reúnes a muchos músicos talentosos que solo están interesados en sus partes individuales, no tendrás una orquesta. Lo que producirá es simplemente ruido discordante, una afrenta al oyente. Sin embargo, cuando ese don se ejerce en el desinterés y humildad bajo la dirección de un director y la regla de una partitura, se obtiene una música hermosa y armoniosa. Así como el deseo de un músico por la grandeza individual es la sentencia de muerte de la utilidad orquestal, también lo es con nuestra fe cristiana. Un don espiritual nunca debe ser la fuente del orgullo, porque después de todo es un regalo. Sin embargo, a menudo nos sentimos tentados a tomar los dones dados por Dios y atribuirlos a nosotros mismos como si los hubiéramos desarrollado o merecido, o a usarlos para nosotros mismos como si fueran nuestros. Esto nos pone en peligro extremo de apreciar ideas exageradas sobre nuestra propia importancia, y aquellos con los dones más significativos suelen estar en el mayor peligro. Pablo mismo tuvo que enfrentar esta tentación. Era particularmente brillante, tenía una educación sólida, provenía del mejor tipo de antecedentes y era influyente en muchas vidas. Filipenses 3, 4, 6. Al enfrentarse a los falsos apóstoles de la época que estaban haciendo afirmaciones elaboradas acerca de su conocimiento de Dios, Pablo describió honestamente haber visto visiones extraordinarias. 2 Corintios 12, 2, 4. Era un objetivo principal para un ego inflado. ¿Qué lo protegió de eso? Una espina en su carne. No especifica con precisión qué fue, por lo que sería prudente no especular.
Lo que importa no es tanto lo que fue como lo que logró, porque Pablo reconoció que esta espina en la carne era un humilde recordatorio de Dios de su debilidad inherente, dada para que no se jactara de su propia importancia y para que continuara confiando en Dios. Al igual que los falsos maestros a los que Pablo se dirigió, a menudo estamos tentados a permitir que nuestra influencia y aparente éxito, ya sea grande o pequeño, sirva como el medio por el cual juzgamos nuestro valor. Eventualmente, tales asuntos temporales serán expuestos como tal y se desvanecerán. En la providencia y la bondad de Dios, la espina de Pablo nos ayuda a entender nuestras propias dificultades como la enfermedad, escasez financiera, desafíos relacionales, esfuerzo al criar hijos e incluso la lucha continua con el pecado. Dios sabe lo que está haciendo cuando permite estos elementos necesarios, incómodos e implacables en nuestras vidas. Es mejor ser un creyente humilde, acosado por espinas, que un incrédulo orgulloso y autosuficiente que no está limitado por nada. Necesitamos conocer nuestra propia debilidad para continuar confiando en la gracia de Dios para nuestra salvación eterna y el poder de Dios para nuestra vida diaria. La pregunta, entonces, no es si las espinas vendrán a ti, sino si entenderás que Dios usa tus espinas para recordarte que solo Él es la fuente de tus dones y el que te hace espiritualmente útil. Segunda de Corintios 11:30, 12:10. Aquí tenemos, mis hermanos, un devocional para, bueno, un buen recordatorio, una alerta, esos bombillos rojos que se prenden para ah, siempre estar prevenidos, hermanos, en cuanto a nuestra vida cristiana, ¿no? Para que podamos siempre percatarnos de que nuestro caminar sea el correcto, de que nuestro caminar mm, de pasos con mucho cuidado. Ahí dice una espina en la carne, lo que nosotros hemos leído en nuestra Reina Valera. De pronto algunos están más familiarizados con el título un aguijón en la carne. Es lo mismo, ¿no? Una espina en la carne, eh, y, y es el propósito de ese aguijón o esa espina en la carne. El escritor lo plantea en la vida de Pablo, en la carne, en el cuerpo, en la vida de Pablo. El apóstol Pablo, perdón, el escritor lo plantea eh, con la ilustración, ¿no? de la parte de una orquesta, de lo que sucede cuando los músicos no están bajo la dirección de un director y la regla de una partitura, porque lo que hace el director es dirigirlos a ellos con base a la partitura que ellos tienen enfrente. ¿Sí? Y ese es como su guía. Entonces, por dónde deben ir, cuál es la línea que deben seguir. Sin embargo, cuando a ninguno le interesa eso, sino resurgir, o le interesa es su momento, su momento de fama, entonces corren el peligro. Y si no solamente es uno, sino ya con solamente uno, puede dañar la melodía o todo lo que se había montado. Pero si el problema son no solamente uno, sino muchos, entonces, como dice acá, lo único que se va a producir es un ruido discordante y por lo tanto una afrenta al oyente, que va a dejar un sabor amargo de o ellos no se prepararon y tal vez no se van a dar cuenta que la razón de que aunque habían buenos músicos, el problema es que cada uno buscaba su propia gloria y por lo tanto no buscaba o no estaba interesado en encajar o en hacer una excelente armonía, sino su propia
gloria. Entonces, en ese sentido, él dice, no va a causar nada bueno, solo cuando el don dice, y aquí es donde nos va a conectar con lo que él quiere mencionar, ¿no? Cuando un don se ejerce en el desinterés y humildad bajo la dirección de un director y la regla de una partitura, se obtiene una música hermosa y armoniosa. Y puedo pensar que el escritor, el del devocional, cuando habla o nos plantea esta ilustración de un director y una bajo la regla de una partitura, creo que nos puede estar apuntando a lo que es el Espíritu de Dios y la Santa Palabra. Recordemos que el Espíritu Santo actúa bajo el conocimiento de la palabra, bajo lo escrito en la palabra del Señor. La palabra no puede ser leída, no nos podemos sumergir sin la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre va a actuar a la luz de la palabra del Señor. No va a haber, mis amados hermanos, no va a haber no va a haber un actuar del Espíritu de Dios sin la guía, sin que él use la palabra del Señor. Y creo que es a lo que nosotros los creyentes todos debemos someternos. ¿Qué nos guía el Espíritu Santo? Pero ¿qué nos guía a la luz de la palabra? Bueno, el asunto es que dice, así como el deseo de un músico por la grandeza individual es la sentencia de la muerte de la autoridad orquestal, también lo es con nuestra fe cristiana. Y por eso un don espiritual nunca debe ser la fuente de orgullo. ¿Por qué? Porque después de todo, un don es eso. ¿Un qué? Un don, es decir, un regalo. Entonces jamás puede ser la fuente de orgullo. Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo le habla a los corintios? Y recuerde el tema precisamente, bueno, aquí está en la segunda carta a los corintios, lo cual obviamente es un complemento de lo que él mencionó, pero la iglesia de los corintios en su primera carta nos deja ver que era una iglesia grande, una iglesia con dones, una iglesia que tenía dones impresionantes, y lo cual obviamente le enseña a uno que una iglesia puede tener muchos dones y estar mal espiritualmente. Una iglesia puede tener muchos talentos, puede tener muchos dones o bendiciones extraordinarias, y aún así estar desfasado y estar yendo por otro rumbo que no es el que debe andar. Y esto lo podemos ver en la iglesia de los Corintios. Y él les dice, una de las cosas de las tantas que le dice a la iglesia de los Corintios es: ustedes, ¿por qué se comportan como si lo que tienen se lo hubiesen ganado? Como si no lo hubiesen recibido. Porque en realidad ustedes lo recibieron, ustedes no se lo ganaron, ustedes no lo encontraron. Estoy parafraseando, ¿no? Y estoy interpretando. ¿Por qué se portan de esa manera? Por eso surge el gran capítulo, o que conocemos como el capítulo 13, utilizado mayormente por muchos ministerios para hablar del amor de pareja. Pero 1 Corintios 13 es en el contexto eclesial y se utiliza, está entre el capítulo 12, que es los dones, y el capítulo 14, el uso correcto de algunos dones. Y ahí está el capítulo 13. Y el capítulo 13 es enfocado, o debe ser, su enfoque, su utilidad es el amor eclesial y lo que significa amar al cuerpo de Cristo, lo que significa amarse los unos a los otros. Entonces lo plantea de esa manera. Y cuando uno observa el texto o el capítulo 13, se da cuenta que no tiene nada que ver con individualismo, no tiene nada que ver con vanagloria. Tiene que ver es con primero Dios que da todo, y luego la centralidad en la edificación de mi hermano. Por eso una de las frases que Pablo plantea en el texto es que el amor no es jactancioso, no busca lo suyo propio. Lo contrario al amor,
quien no está amando a su hermano, quien no está amando el cuerpo de Cristo, entonces busca su vanagloria, busca su jactancia, busca satisfacer su orgullo, busca lo suyo propio. Pero el que ama no actúa de esa manera. Y note que relaciona el amor no con sentimientos, sino con acciones. Acciones que deben surgir de algo de lo interno hacia lo externo. El problema, obviamente, cuando alguien empieza a jactarse, cuando empieza a caer en orgullo, es porque dejó de mirar al Señor, dejó de mirar a los demás y empezó a mirarse a sí mismo. Se compró un gran espejo y eso y tapó su mirada hacia Cristo y el prójimo, en este caso el hermano de la fe, la iglesia local, y puso el espejo enfrente y lo que hizo fue empezar solo a mirarse a sí mismo y lo que podía lograr y lo que podía hacer y lo que debía hacer, pero lo que otros no estaban reconociendo. Es que ese es el problema de uno estar siempre pensando en los demás y no en uno mismo. ¿Y en dónde está mi reconocimiento? ¿Y en dónde está mi jactancia? ¿Y en dónde está mi gloria? Y entonces, por eso un tema tan importante como la primera carta a los Corintios. Ahora, la segunda carta plantea que hay algo mejor, ya hay algo acomodado, pero Pablo quiere usar un buen ejemplo. Y es este. Y Pablo dice, mire, yo recuerdo que un hombre, y está hablando de sí mismo, pero él utiliza esa forma en tercera persona, yo tuve él, sí, de tercera persona, y él dice, hubo un hombre que subió al cielo, no sé si en cuerpo o en alma, es decir, si física o espiritualmente, pero subió, vio cosas impresionantes que no les daba al hombre conocer, que no les daba al hombre contar esto y lo otro y por aquí, y él dice en su contexto que él fue movido a recordar todas esas grandes revelaciones que se les había dado, que le habían dado y las utilizó por aquellos que estaban colocando en duda su ministerio. Y él dice, pues venga, yo les digo que yo sí soy un verdadero apóstol, a mí Dios me ha dado esto, lo otro, pero resulta que eso que él estaba citando lo estaba haciendo con un propósito jactancioso. Y entonces dice la escritura que Dios le envió un aguijón en su carne. ¿Qué es? Eso han dicho varias cosas y cosas hasta un poco desfasadas, pero un aguijón. Dice que Dios le dio un aguijón, o sea, que fue enviado por Dios, pero no solamente un aguijón en la carne. Pablo lo determina como un mensajero de Satanás. Y por eso es que por eso en el tema de las especulaciones, porque aguijón en la carne, entonces carne lo relacionan con su cuerpo, pero luego dicen mensajero de Satanás, entonces lo relacionan con un asunto espiritual, como una lucha interna en su mente constante. Entonces, por eso es muy complicado, ¿no? Llegar a decir tal cosa porque es que él mencionó tal palabra en tal texto y dice, sí, la mencionó, pero ¿y cómo relacionas eso con eso? Entonces, bueno, en fin, el hecho es que el hecho de que diga aguijón en la carne y mensajero de Satanás, esto implica que la lucha o lo que lo estuviese afectando lo afectaba de manera psicosomática, es decir, tanto su parte de alma como su parte de cuerpo, tanto interna como externamente. Pablo estaba teniendo una lucha. Ahora, el asunto es que Pablo mismo plantea que la razón por la cual le llegó ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, porque esto plantea carne, físico, mensajero de Satanás, ser espiritual, entonces implica espiritual. Y él dice, me fue enviado para que me abofetee, para que me golpee, para que, como dirían los padres, me voltee el mascadero. Pero, ¿y para qué eso? Para que no me enaltezca en sobremanera.
para que no me jacte, para que no me crea más, o para que no avance o no me llene de vanagloria. Note eso, note lo que Pablo plantea como el objetivo de ese aguijón en la carne o espina en la carne, que a la vez es un mensajero de Satanás. Pablo está planteando que realmente es para ser abofeteado y realmente para que no, con un objetivo obviamente más allá, y es no me enaltezca, no me enaltezca. Y eso es interesante, que Pablo plantee de esa manera. Ahora, recuerde que la Biblia es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento tiene muchas historias que no fueron puestas. Y tiene gran parte de historias de todo lo que vieron estos hombres que fueron colocadas ahí para nuestra edificación. Pablo dice en Corintios, creo que es el 1 Corintios capítulo 10, que dice que todo eso, el haber escrito que hombres pecaron, fornicaron, fueron idólatras, en fin, y fueron castigados. Dice, todo eso Dios lo colocó para nuestra edificación, para nuestra santificación, para que no sigamos sus pisadas. Por lo tanto, lo que Dios coloca bueno, para que sigamos sus pisadas. Ahora, Pablo está escribiendo esto. Yo, por el buen nombre mío, yo no escribo eso. Para mi propia gloria, yo no escribo, no, y para que no me jactase más. Dios me envió un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne, para que me golpeara, me abofeteara y no me enalteciera. O sea, si es por un buen nombre, creo que la está embarrando. Si Pablo está interesado en que su nombre siempre esté puesto en alto y siempre sea mencionado como el gran Pablo, y creo que embarró eso. Yo creo que no debe haber colocado eso ahí en su hoja de vida, porque ya en la hoja de vida dice, y tiene un aguijón en la carne que es un mensajero de Satanás para que no se enaltezca. Ay, no, este no me sirve a mí para el servicio. Yo necesito un hombre más intachable, un hombre perfecto, un hombre. Pero ¿por qué Pablo lo coloca ahí? Por inspiración divina para nuestra edificación, mis hermanos. Para que nosotros podamos ver lo que Dios puede hacer si ve que es necesario hacerlo. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios puede hacer así y cambiarte. Y yo creo que les he contado acá, que en su momento yo llegué a anhelar, yo le decía a Dios, porque tengo que orar porque tengo que esforzarme en oración y en meditación de la palabra y memorización para no tener ciertas luchas. Yo quería que Dios hiciera así y me quitara deseos, pero sin necesidad de estar orando, sin necesidad de estar ahí clamando y esforzándome, sino ya listo, lo quitó como una cirugía, sacó y ya no tiene nada. Pero esto era una forma de ignorar la responsabilidad. Así que vemos que eso está ahí para poder decir, mira, eso no, a Dios no le importó que fuera Pablo, el gran Pablo, no le importó que fuera ese hombre con su gran ministerio y tratarlo. Entonces no dice, si ese instrumento, como fue Pablo, Dios no se midió para tratarlo, para poder darle una lección, ¿qué se espera de mí? Ahora está ahí también para uno mirar cómo es el actuar de Dios para con sus hijos. ¿Qué es lo que Dios hace y cómo Dios puede reacomodar cosas con un objetivo? No nos pase esto o aquello. Y por eso tenemos estas historias en las Escrituras para nuestra vida, hermano. De lo que Dios puede hacer con el objetivo de que tu vida no se vaya hacia un abismo de jactancia, de vanagloria, porque eso te puede llevar a cosas peores. Entonces, ahí tenemos, ¿dónde quedé yo ahorita? Dice, un don espiritual nunca debe ser, por lo tanto, la fuente de orgullo, porque después de todo es eso, un regalo. Jactarme yo por lo que me regalaron.
Uy, qué zapatillas. Uy, esas no las tiene casi. Ah, sí, pero yo sí las tengo, ¿no? Porque estoy lo otro y por aquí. No, yo hace tiempo quería esas zapatillas y dije, no, me las merezco, me las merezco. ¿Y qué pasa? Y sí, sí, yo sé que tus zapatillas están feitas, pero yo sé que te las regalaron, que tú con tu dinero no tienes la capacidad de comprar esas zapatillas. Ah, entonces la frase correcta no es, ah, sí, es que me gustan las cosas finas, es que ya hace tiempo las quería. Ah, sí, están bonitas, pero la verdad es un regalo de un hermano. Yo no hubiese podido acceder a eso. Hay otras prioridades, hay otras cosas que sí necesito, pero me las regalaron. ¿Sí? Yo recuerdo, me acabo de acordar, como esto es algo eh, espontáneo, sin que pues vaya a hablar una barbaridades. Hay una hermana que me regaló unas zapatillas. Me dijo, es que mi hijo va a viajar y él tiene unas zapatillas y es para, como yo sé que a usted le gusta viajar en moto, pues él las utiliza mucho para viajar en moto. Entonces, unas botas. Yo dije, bueno, me imaginé unas botas así, todas de esas que utilizan los motociclistas y eso vale como 500.000 pesos. Y yo digo, yo sería feliz con una zapatilla de esas, pero tengo otras cosas que digo, no, no las voy a colocar. Entonces ya me dijo que si la recibo, yo, sí, sí, sí. Entonces yo me las imaginaba, uy, serán de esas, uy, qué tal. Así sean de segundas, pero sería genial. Bueno, no eran así. Unas botas, ¿sí? Marca Nike. No, no sé si sean originales, la verdad no tengo la capacidad para decir, uy, originales, uy, réplica. Bueno, el hecho es que me las coloqué y esa semana, la semana siguiente iba a viajar, las estrené, se volvieron nada, tocó lavarlas. Bueno, el hecho es que las tenía, me las coloqué ahí y llegó alguien y me dijo, uy, las Nike, dio el nombre. Y yo miré así, dijo, ¿así se llaman? Sí. Me dijo, uy, qué zapatillas. Esas zapatillas no son económicas porque son las Nike, Yo hizo la referencia. Yo le dije, pues la verdad es que me las regalaron, es que para viajar en moto y para eso las estoy utilizando. Me dijo, uy, ¿cómo va a hacer eso con las zapatillas? Y esas zapatillas me las regalaron. Y no sé cuánto valen, no sé si son finas. El hecho es que, bueno, su referencia no, gracias a Dios, no me dio motivo para decir, uy, entonces voy a empezar a usarlas y tal, para decir, mire las que tengo, mire las que usted no tiene. Eh, Porque uno debe distinguir entre eso y por eso note que en la vida cristiana, en lo que tiene que ver con Dios, el asunto es de gracia. El asunto es de gracia. Todo es por gracia. ¿Para qué? Para que no nos podamos jactar, para que no nos podamos vanagloriar, para que no haya ni el más mínimo asunto por el cual yo pueda decir, lo logré, yo lo hice. Todo, hermano, todo al final, lo que hace es agachar nuestra cabeza, hacer agachar nuestra cabeza y decir, gracias Dios. Pablo cuando habla de su ministerio, él ha llegado a decir, yo he hecho más que todos. Y uno dice, uy, Pablo, o sea, si Pablo deja ese ahí, dice, no, bueno, la realidad es que por causa de trabajo, si hablamos de trabajo, yo he trabajado más que todos. Pero Pablo luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y por eso Pablo plantea a los corintios, para este ministerio nadie es competente, somos unos incompetentes. Imagínese que usted, no, yo no sé si le han llegado a decir esa palabra, por ahí sí puede levantar la manito, solamente para decirme si le han llegado a decir esa palabra. No, para que uno dijera, mira, se la dijeron, usted es un incompetente. Esa palabra dice, bueno, a mí no me la han dicho, pero yo he visto en programas, películas así, que se le han dicho a otro y uno dice, uy, que a uno le digan, usted es un incompetente, uno diría, uy, eso dolería. Y Pablo habla de sí mismo y de los ministros diciendo que para la obra del Señor somos incompetentes. Pero, ¿qué ha hecho el Señor? Nos ha dado competencia para hacer aquello para lo cual nosotros no estamos capacitados. Y uno dice, ok, ¿ves? Entonces, todo esto es producto de gracia.
Y eso es lo que lamentablemente los hombres, nosotros tendemos a exaltar a las personas. Si vemos un buen ministerio, queremos ahí como elevarlo, exaltarlo, casi como que por prudencia no compramos un afiche del predicador tal o del grupo de música tal y lo ponemos ahí en la pared y hasta vela le prendemos. Es muy natural, lamentablemente, hacer ese tipo de cosas, porque al final todo es un asunto de gracia, es un asunto de gracia. Y tenemos que tener, amados hermanos, siempre eso por convicción en nuestra vida. Y cuidado, hermano, de no ir a exaltar a nadie. Yo recuerdo que Lutero, recuerdo en lo que he leído, que él siempre procuraba cuidarse. O sea, por eso Lutero jamás quiso que alguien usara su apellido para, para hacerse reconocer como seguidor. Es decir, el hecho de que hoy en día gente se llame luterana, Lutero siempre estuvo en contra de eso. Y él decía que una hermana se le acercaba a decirle, señor Lutero, doctor Lutero, uh, su mensaje estuvo excelente, qué mensaje tan genial. Y él simplemente la miró y le dijo, gracias, el diablo me dijo lo mismo esta mañana. Pero yo decía, es muy fuerte la forma de hablar, ¿no? Porque hay gente que se acerca a decirle a usted con cariño, pastor, qué mensaje Dios habló a mi corazón. Uno dice, bueno, gloria a Dios. Pero Lutero tenía esa acidez para comentar, pero era más era más una forma de defenderse a sí mismo, ¿sí? Más que por atacar, era para no dejar que nada lo vanagloriara a él. Era su lucha, ¿sí? Entonces prefería responder de esa manera para recordarse a sí mismo que esa palabra no puede para nada llenarlo de jactancia, de vanagloria. Entonces por eso lanzaba esas frases que yo creo que pues terminan no causando buena impresión en la vida de sus feligreses, pero que al final terminaba ayudándolo a sí mismo. Y es hermano, de lo que uno debe tener cuidado. Todos, hermanos, estamos ahí propensos a hacer tropiezo, a vanagloriar, para que otros se vanaglorien o nosotros mismos, mis amados hermanos. Dice, sin embargo, a menudo nos sentimos tentados a tomar los dones dados por Dios y atribuirlos a nosotros mismos como si lo hubiéramos desarrollado o merecido, o a usarlos para nosotros mismos como si fueran nuestros. Y eso todos, predicadores, músicos, todo ese tipo de cosas, hermano, oradores, en fin, maestros de la palabra, todo lo que tenga que ver con escenario, van a correr ese peligro. Pero también aún hay gente que lucha con su vanagloria y que tan solo porque le digan qué hermoso limpia las sillas, le gusta eso. Hermano, cuidémonos, hermano. No, yo por eso no hago nada en la iglesia para que nadie, no, tampoco llegues a ese extremo. No, tampoco. De que por eso no hago nada en la iglesia para que no me reconozcan porque yo me vanaglorio con facilidad. Hermano, póstrate ante el Señor, ¿sí? Póstrate. O si la lucha es tan difícil, entonces cada vez que hagas algo en la iglesia y alguien te va a decir, hermano, por favor no me reconozca mi labor porque yo lucho con la vanagloria, y si usted me reconoce mi labor, entonces lo que pasa es que me va a poner a batallar, así que mejor no me digan. Y es mejor ser sincero y así los hermanos digan, y por hecho de decir, hermano, y más bien le digo, ayúdame a orar para que Dios me ayude a vencer este pecado de la vanagloria. Entonces los hermanos digan, ok, bueno, ya sabemos que cada vez que el hermano haga algo en la iglesia, nadie le va a decir nada para que, o la hermana, para que no lo pongamos a luchar y más bien oremos por él. ¿Sí? Si el caso es así, porque el asunto no es no hago nada, no, es voy a hacer, pero más bien dejo en claro cuál es el asunto, o le digo al pastor, dígale a los hermanos ahí por los laditos que mire, para que cuiden mi corazón. Entonces el pastor, si tal vez usted dice, no, es que a mí me daría mucha pena decir, hermano, mi pecado es la vanagloria, o mi debilidad es la vanagloria, entonces, ok, entonces dile al pastor, y el pastor quiere decir, hermanos, mire,
El hermano tiene esta lucha, necesita que oremos por él y por eso cuando él haga algo en la iglesia es mejor que no lo reconozcamos para que esto y lo otro. Puede ser que usted considere eso un asunto débil, pero hermano, permítame recordarle que usted tiene otro tipo de debilidades en las que tal vez ese hermanito, si tuviese su lucha, yo no he tenido un caso así, pero solamente lo planteo porque en esto hay muchas posibilidades. Bueno, él tiene su lucha, usted tiene otras, no lo cuestione, no lo critique si eso llegara a pasar. Y es lo que yo haría o pensaría si alguien me llegara a decir eso, ¿no? Un hermano me llegara a confesar ese tipo de cosas. Pero todos estamos, hermano, luchando al respecto. Esto nos pone en peligro extremo de apreciar ideas exageradas sobre nuestra propia importancia. Y aquellos con los dones más significativos suelen estar en el mayor peligro. Entonces, note, y por eso yo creo que por eso Pablo escribe textos como lo siguiente. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 2. Es un texto muy reconocido. Filipenses capítulo 2, verso 3. Y un hermano que nos quiera leer Romanos 12, hermano o hermana, Romanos 12, 3. Capítulo 12, verso 3. Pero ¿qué dice Filipenses 2, 3? Si alguien lo tiene ahí, puede leerlo, si no, lo leo yo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Note, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y recuerde que el contexto de esto, Pablo ha dicho, ya te doy el lugar a mi hermana Erika, que van a escuchar su voz después de mucho tiempo. El contexto de esto que Pablo dice, recuerde que habían hermanos que estaban predicando, sabiendo que Pablo estaba encarcelado, estaban predicando por hacerle dar tirria, ¿sí? Es decir, como causar molestia a Pablo. Es decir, hermanos que quisieron siempre resaltar, pero como Pablo siempre estaba ahí y como que el centro era Pablo, y no porque Pablo lo buscara, sino porque pues era el hermano que más hacía cosas con otros, pero cuando se dan cuenta, Pablo dice que muchos estaban predicando por hacerle dar envidia, por hacerlo airar. ¿Y qué decía Pablo? Problema de ellos. A mí lo que me gusta es que ellos están predicando a Cristo. ¿Cuál es su actitud? Ahí ellos con Dios. Pero le dice a la iglesia, pero ustedes hermanos, no hagan nada por contienda. No hagan nada por competencia. Y por lo tanto no hagan nada por vanagloria. El que hace las cosas por competencia, en realidad, o más allá, lo está haciendo por vanagloria. El que hace las cosas por vanagloria, cuando alguien hace lo mismo, lo ve como un contrincante y no como debe verlo, como un hermano en la fe que también está sirviendo la obra del Señor. Y eso es obviamente peligroso, eso es pecaminoso. Note por eso como dice, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. ¿Cómo debes verte siempre ante la iglesia? Como un siervo, como un siervo. Así debes verte, como alguien que está al servicio de los demás, para la gloria del Señor, porque Pablo dice, como dice en Efesios, en Colosenses, no sirviendo al ojo, sino sirviendo al Señor. ¿Qué dice? Recordemos el texto de Romanos 12:3, mi hermana Erika. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Así es. Y sabe que lo interesante, que a partir de aquí, Pablo va a empezar a hablar de los dones para la iglesia, el servicio a la iglesia. Y es necesario que Pablo utilice esto, que hable, o sea, que eso sea una introducción, porque va a hablar de los diferentes dones que tiene cada uno. Entonces, como hay gente que tiene diferentes dones, ¿qué es lo que le va a decir? Es como si le dijera, y permítanme recordarles antes de hablar de este tema, es que los dones que usted tenga no los hace más que otros.
no los pone por encima de otros. Los dones que usted tenga, al contrario, los pones al servicio de los demás. Eso es lo que hace. ¿Qué pasó con la iglesia? La otra lo comentamos. ¿Qué pasó con el ministerio de pastor o con el título de obispo, supervisor? Lo desprendieron de el pastorado. Recuerde que en la Biblia nos habla de que anciano, bueno, o ese es nuestro concepto credo bautista en cuanto a la eclesiología. Anciano, pastor y obispo son 3 títulos que llevan los que lideran la iglesia del Señor. Anciano porque enseñan la palabra, pastores porque apacientan la iglesia, están al cuidado de la iglesia, obispos porque están supervisando siempre la vida de la iglesia. Pero ¿qué hicieron a partir del siglo III? Cogieron el título de obispo, lo desprendieron y hicieron un cargo diferente al de pastor. El asunto es que colocaban el cargo de obispo y lo colocaban por encima de los pastores. Y ya obispo era una eminencia, ¿sí? Entonces, cuando el pastorado es al servicio, y hay gente que toma, lamentablemente uno viene del pentecostalismo donde los de la alabanza, ¿sí? El ministerio de la alabanza, dicen, los de arriba, el guitarrista, el pianista, el baterista, el bajista, el trompetista, toda esta gente, los inalcanzables. Y ellos actuaban así. Yo no los veía bajar y uno decía, uy, ojalá yo algún día esté allá. Eso pensaba uno. Uy, cuando estemos allá, tocando para el Señor. ¿Y qué pasaba? Yo recuerdo que la iglesia con la que inicié tuvo 3 cambios pastorales. Y un segundo pastor que llegó los puso en cintura porque ellos llegaban y terminaban mantenían encerrados en un cuarto y salía en el tiempo de la oración, escondidos. La mitad solamente estaba en el tiempo de la oración, otros por allá guardados, quién sabe haciendo qué. Cuando ya 5 minutos antes de empezar a tocar, ellos salían de su cueva para empezar a listar, y mientras estaba acomodando por aquí, golpeando, terminaba de cantar y ellos desaparecían realmente, y resultaba que se iban, como habían cantado y estaban cansados para la gloria de Dios, entonces se iban para la tienda a comer mientras el pastor empezaba a predicar. Ya después iban apareciendo y no faltaba, porque eso era muy común que de por sí, si el pastor tenía hijos, algunos de los hijos o los hijos eran parte del grupo de alabanza, porque había que ponerlos ahí, y eran siempre o el que dirigía oraciones, o el otro que predicaba en los ayunos, en fin. ¿Y qué dice la Escritura? Note que antes de empezar a hablar de los dones de servicio a la iglesia, Pablo dice, piense de sí con cordura. Es decir, el que se cree más que los demás, está loco, está fuera de sí. El creyente que se crea más que los demás, porque tiene un cargo dentro de la iglesia, porque tiene un don, usted está loco, usted está fuera de sí, usted no está pensando con cordura. Por eso lo contrario a sobrio es ebrio. El ebrio, ¿qué hace? El borracho, fuera de sí, no tiene sus 5 sentidos. El vanaglorioso está fuera de sí, al igual que el borracho, al igual que el loco, está fuera de sí. Piense de sí con cordura, con sobriedad. ¿Y qué es pensar de sí mismo con cordura? Que usted es un siervo de Dios para el beneficio de la iglesia. Usted es un servidor de la iglesia. Usted es alguien que, si utilizamos una expresión externa, usted tendría que estar diciendo, inclinando su cabeza, ¿sí? Doblando un poco sus rodillas y diciéndole a cada hermano, hermano, estoy a tu servicio. ¿Sabe qué es lo bonito? Que el otro hermano, ¿qué haría? Gracias, ¿me puedes besar la mano, por favor? ¿El anillo, si tiene anillo? No, el otro hermano también haría lo mismo y diría, hermano, el sentimiento es mutuo, el sentimiento es recíproco, también estoy a tu servicio. Y al final, nadie sería superior de nadie, sino que todos se considerarían, ¿qué? Inferiores al otro. Y todos
estarían diciéndose a tu servicio, a tu servicio, a tu servicio. No, yo estoy a tu servicio. Bueno, todos estamos al servicio de todos. Pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Señor nos ayude, mis amados hermanos. Por eso Pablo, ¿qué pasó? Bueno, el Señor dijo, vio que lo que le estaba dando, lo estaba jactando, lo estaba inflando, y lo que hizo fue mandarle un aguijón, ¿sí? Para que no se enalteciera más. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Entonces, Pablo reconoció que esta espina en la carne era un humilde recordatorio de Dios de su debilidad inherente, dada para que no se jactara de su propia importancia y para que continuara confiando en Dios. Y son las formas que Dios decide actuar. Como le dijo ahorita, Dios puede hacer así y te quita eso. Pero ¿qué hace Dios? Bueno, si Él sabe o Él ve que la forma en como debe actuar es mandándote un aguijón, entonces lo va a hacer. Y ese aguijón no era cualquier cosa. Pablo dice que había rogado, ni siquiera orado. Yo defino oración y ruego así de esa manera. Orar, hablar con Dios. Rogar, orar con intensidad. Eso es rogar. Orar con intensidad. Y Pablo dice, yo he orado intensamente 3 veces. ¿Quién sabe cuánto haya durado? Porque orar con intensidad no estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Orar con intensidad es orar mucho. Yo le he rogado al Señor que lo quite de mí. Así era que Pablo había rogado que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? El problema tuyo es serio. En otras palabras. Por lo tanto, mis palabras es esta. Básate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso dice, bueno, ¿y qué era un aguijón? Porque el Señor le dice, Pablo considera que ese aguijón se había convertido en su parte débil. ¿Por qué parte débil? Porque es lo que lo estaba acongojando, y por eso algunos dicen, no, que era un pecado. No, por eso no podemos especular. El hecho es que lo que Dios le envió, se lo envió para bajarle los humos a Pablo. ¿Y Pablo qué entendió? Que en medio de ese aguijón ahora, que sería parte de su vida, ¿con qué él debía contar? En medio de la incomodidad de ese aguijón en la carne, ahora tenía que confiar y contar más con su gracia. Y que a través de ello, a través de la gracia, el poder de Dios se perfeccionaría en la debilidad de Pablo. Y Pablo a partir de ahí que dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, hay debilidades que no se van y no se irán por un objetivo, que confiemos más en nuestro Señor. Necesitamos entonces, mis hermanos, conocer nuestra propia debilidad para continuar confiando en la gracia de Dios para nuestra salvación eterna y el poder de Dios para nuestra vida. La pregunta entonces, para culminar acá, no es si las espinas vendrán o si tienes o no un aguijón en la carne, sino si entenderás que Dios usa tus espinas o tu espina, la que tú puedas pensar, para recordarte que solo Él, Dios, es la fuente de tus dones y el que te hace espiritualmente útil. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor nos ayude, porque todo lo que tenemos, todo lo que lo que nos pone ante la iglesia, todo eso es por gracia. El estar ya en los caminos del Señor, el estar ya tan solo en los caminos del Señor, es un tema ¿qué? De gracia. De ahí para allá, todo lo que tú puedas tener o hacer en la iglesia del Señor es ganancia. Ya estar en sus caminos, gracia. Y aparte de eso, te permite servir en su obra. Hermano, hay que estar muy agradecido, porque tan solo estar en su mesa, tan solo estar en sus sendas, es un privilegio que no merecemos. Y de repente te pone a servir. De repente te pone al servicio, porque todos, absolutamente todos, toditos, todos los que son creyentes tienen dones para servir, o el don del servicio. ¿En qué? Usted sabrá, pero todos tenemos ese don. Es el privilegio que Dios nos ha dado, amados hermanos, en lo que sea,
y ninguno es mayor que otro. El de la alabanza no es mayor que otro, el de las oraciones no es mayor que otro, el que dirige los cultos no es mayor que el que hace el aseo. Todos sirven y para el Señor todo el servicio es visto de esa manera. Así que, amados hermanos, y por eso también aprovechemos para orar por los hermanos que predican la palabra, orar por los pastores. ¿Sí? Y si usted ve que el pastor como que es su pastor es bastante pedido para predicaciones, y ore mucho. Y si se le puede acercar y decirle, pastor, recuerde que su ministerio es para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Ojo con la vanagloria. Y estéle recordando eso. ¿Para qué? Porque es necesario. Y usted mismo también. ¿Cuál es su servicio? ¿Es muy reconocido su servicio? ¿Su labor es bastante pronunciada en la iglesia? Bueno, mírese todos los días en el espejo y dígase, recuerde que su servicio es para la gloria de Dios, que usted es un incompetente y que al final, aun cuando termine haciendo todo muy bien, lo que hay que decir es, siervo inútil eres, porque lo que te mandaban a hacer, eso hiciste. Punto. Y en medio de todo, privilegiado, porque el Señor nos permite servirle. Hay comentarios, creo. Hay que estar hablando por el papá de nuestro hermano Carlos Vargas. Mi hermano nos ha estado conectando últimamente precisamente por eso. También por nuestra hermana Andrea, ha estado con unos problemas en su hogar y también problemas de energía, de internet, y por eso no la hemos visto por estos lados y ha estado ese servidor aquí iniciando desde la cuenta de ella. Dice nuestro hermano Diego, escribe, ya te doy lugar, hermana Ludaris, si vas a hacer un comentario. Ego se entiende principalmente como una manifestación de la naturaleza caída, la naturaleza humana caída, caracterizada por el orgullo y el deseo de autonomía en lugar de una dependencia de Dios. Este ego, que significa el yo, en su estado natural se orienta hacia uno mismo y tiende a exaltar las propias habilidades. Me perdí. Logros o deseos, lo cual es contrario a la visión bíblica de humildad y sumisión a Dios. Hablando de música, como dice el devocional, para tener una armonía sonora correcta y cada intérprete de afinar y nivelar su interpretación para generar equilibrio, para llegar a tener un resultado armoniosamente correcto y claro, dado a la buena escucha. Debido a esto es necesario tener la capacidad de pensar en unidad y no en individualismo. Sin embargo, ese individualismo es una gran lucha que soporta el director y una vez más el problema es el del corazón. Salud, sólido, gloria. Y el pastor David, usted es muy solicitado con la gloria. Amén. Oren mucho por mí. Gracias, hermano John. Sí. Nos vemos el domingo. Amén, amén. Oren por mí. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por este día y buen tiempo devocional. Gracias por la conexión de mis hermanos, Señor. Te pido que les bendigas, te pido que les fortalezcas, te pido que les sigas ayudando y que tú sabes, Señor, si en este momento están teniendo aguijones en la carne mis hermanos. Si es así, Señor, danos sabiduría para recibirlos como Pablo lo recibió, que aunque había dolor e incomodidad, Pablo entendió cuál era el propósito de esos aguijones o de ese aguijón en su carne. Y si es así, y si lo único que hemos estado haciendo es renegar, pues Dios, ayúdanos para recibirlos de manera correcta y de tal forma que seamos edificados, aunque nos incomoden. Pero si es para que nuestra vida no se atreva a robar tu gloria, entonces bienvenidos sean, por muy incómodos que parezcan, Señor, o que estén siendo nosotros. Pero no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. Muchas gracias te damos, Señor. Y que en cuanto a lo que tengamos que acomodar, pues lo acomodemos, y para eso te pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos, Dios. Que mis hermanos tengan un gran día de bendición.
un gran día de victoria, Señor, siempre guiados por ti. Te agradecemos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Bendiciones, bendiciones a todos. Que sin temor alguno, porque el Señor nos ve. Amén, amén. Te doy el reemplazo, hermanita. Bueno, bendiciones a todos. Tengan un excelente día.